Hola, muy buenos días. Me llamo Raúl Martínez Macías, mi matrícula es 1100-964 del grupo 81, con la licenciada Noralicia Morales Martínez para la materia Filosofía del Derecho. En esta evidencia de aprendizaje vamos a hacer 5 videopresentaciones de temas en comento, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver una introducción. Vamos a analizar el tema del realismo jurídico, el sociologismo jurídico, el estructuralismo y la filosofía del lenguaje, así como la lucha de la sociedad civil en el estructuralismo y el derecho posmoderno, así como el justnaturalismo contemporáneo, para al final dar una conclusión con respecto a estas presentaciones que vamos a desarrollar. Como introducción, en esta evidencia de aprendizaje vamos a abordar las corrientes actuales de la filosofía del derecho y de la ciencia jurídica. Vamos a abordar el objeto de estudio de cada una de ellas, el propósito y el objetivo que persiguen los principales exponentes de cada corriente, cuáles eran sus puntos medulares, la utilidad que revisten, para al final de cada videopresentación tratar de emitir una conclusión con respecto a la teoría que se esté abordando. Vamos a ver. Nos toca analizar el realismo jurídico. El realismo jurídico surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual ciertos estudiosos seguían planteándose lo que era el derecho. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del realismo jurídico? Este considera escaso el valor objetivo y real de las normas jurídicas. Nace en Suecia con Hagström y considera que el derecho se trata de un fenómeno psicológico colectivo social, manifestado como la creencia de los individuos en las normas y su cumplimiento, porque es lo socialmente aceptado y esperado, no tanto porque en ellas corresponda a la realidad objetiva alguna. Entre sus exponentes tenemos a Lutstend. Él nos menciona lo que se define por el Estado, lo que son derechos, deberes, pretensiones y obligaciones. Olive Crona, otro de los principales exponentes, él nos menciona cómo se van dando los eventos reales y conceptos metafísicos, en los cuales son conceptualizados y descritos por medio del lenguaje. Esto para hacer creer la existencia de los mismos, aunque no se puedan probar objetivamente. Tenemos también a Alf Ross, en el que nos menciona, al ser el derecho un fenómeno psíquico colectivo, este hace creer en derechos subjetivos. Estos producen que se validen sus normas en el consenso, porque en el consenso vaya, está en función de la ideología predominante que está en ese momento. Ya el realismo jurídico en Estados Unidos, tenemos a uno de los principales exponentes que viene siendo el juez Oliver Wendell Holmes. Él afirma que el derecho no es la norma presentada en las leyes, sino la resolución de cada caso, la cual depende del estado psíquico, emocional y anímico del juzgador. Esto evidentemente es lo que predomina en la cultura jurídica sajona, en contraposición de nuestro derecho contemporáneo mexicano y de la mayoría de los países de Latinoamérica, en el que poco a poco va permeando la manera en la cual se van desarrollando los asuntos de orden civil, mercantil, penal en Estados Unidos, a cómo se están llevando en la actualidad en México. Vamos a ver. Los exponentes en esta parte tenemos a Nickerson y Jerome Frank. Nickerson nos comenta que el derecho no se limita a la aplicación de la ley, sino más bien este se va creando en cada situación, porque la sociedad está en constante cambio. Este es un dato curioso porque es lo que se nos menciona en las principales clases, las primeras clases de derecho, lo que es la materia de introducción, cómo el fenómeno del derecho es un fenómeno cambiante. Entonces, lo mencioné en una de las presentaciones anteriores, de cómo
No se puede juzgar, no se puede resolver un asunto, no se puede pensar las leyes a como se pensaban en 1800, 1850, 1900. La Constitución de 1917, a pesar de que tiene ya más de 100 años, no es la misma que como empezó. ¿Por qué? Porque se va adecuando a los factores sociales, psicológicos, políticos, ¿sí? Jerome Frank, él nos comenta que es el desarrollador del realismo psicológico. Este afirma que los jueces resuelven en función de sus prejuicios, creencias y fobias, de tal manera que no es posible estudiar las resoluciones de manera objetiva, más bien desde una óptica estadística. El realismo jurídico, pues esta doctrina identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal o con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. Sus principales exponentes, entre los que destacan los realistas escandinavos, quien para ellos la eficacia o vigencia real de las normas jurídicas es la propiedad determinante por encima de la validez meramente formal y del contenido moral de las mismas. Se postula que las bases de las normas se deben encontrar en los hechos y en la realidad social, pero no en las leyes. En cuanto al realismo jurídico, sería todo. En este momento pasaremos a la siguiente video presentación. Muchas gracias por su atención.